Dios les bendiga una vez más, hermanos, pues sean todos bienvenidos a la casa del Señor, pues estamos agradecidos con Él porque nos ha permitido estar una vez más para alabar y adorar su nombre y reconocer que tenemos necesidad de Él. Se está llevando la serie, para los que no han escuchado o tal vez es la primera vez que oyen, pues el Señor ha dirigido o nos ha dirigido a predicar la palabra de Dios en series para extraer la mayor pues riqueza a los textos, a los temas que hay. Ahorita estamos llevando la serie Me seréis testigos. Hoy es el tema, por la gracia de Dios, número 4. Mire, nada más para que esté, no acostumbramos casi decir o anunciar la página, pero los 3 temas anteriores están en la página de Facebook en Casa de Oración Mexicali. Si usted los quiere buscar, ahí están. Se han visto 3 temas, hoy es el número 4, nada más le voy a decir los anteriores. El número 1 fue Me seréis testigos, ese fue el tema número 1. El número 2 fue el primer paso de un testigo, conocer al único Dios verdadero, o el día que se nos fue la luz. El tercero, hermanos, es cómo se comporta un testigo. Ese lo vimos la semana pasada, el Señor nos estuvo hablando ahí. Y hoy, hermanos, es el tema número 4, es testigos en un mundo que rechaza a Dios. Hermanos, puede ser un tema que tal vez nos puede parecer fuerte, tal vez puede parecer un tema que, ay hermano, pero bueno, vamos a hablar lo que es la palabra del Señor, hermanos, pero al final nos vamos a dar cuenta, o durante el desarrollo del tema, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que el Señor pues quiere consolar nuestros corazones, quiere animarnos y quiere hablarnos a cada uno y como iglesia en general. Acompáñenme, ya está en Juan 15, 27. No le dije el versículo, nada más dije Juan 15, ¿va? Pero acompáñenme a Juan 15, 27, por favor. Voy a ir leyendo, hermanos. Dice la palabra del Señor: y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Vamos a hacer una oración, hermanos. Señor, una vez más te damos gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia, Señor, porque nos has permitido estar una vez más en este lugar, Señor, para escuchar tu palabra. A eso hemos venido, Señor, porque estamos hambrientos, Padre, de tu palabra, de conocer más de ti, Señor. Estamos a la expectativa, Señor, de saber qué es lo que nos vas a hablar, mi Dios. Señor, yo te pido que en esta mañana, Señor, hables a mis hermanos así como me has hablado a mí, Señor, que tu palabra obre, Señor, completamente en cada uno de nosotros, Señor. Yo sé que tu palabra va a consolar, va a exhortar, va a redarguir, va a animar, Señor. Tu palabra es perfecta, Señor. Mi Dios, yo te pido que me dé sabiduría, Señor, y a mis hermanos, Señor, que les hables a través de tu Espíritu Santo, Señor, porque nosotros estamos limitados, Señor, pero en tu palabra, en tu Espíritu Santo hay poder, Padre. Tú sabes en qué condiciones venimos, en qué situaciones venimos cada uno, Señor. Tú conoces nuestros corazones, Señor. Simplemente te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que obres en nuestros corazones, Padre. Manifiéstate con poder a través de tu palabra en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues bien, hermanos, ¿alguna vez han escuchado la pregunta, ¿cuál quieres, la buena o la mala? Por lo regular, hermanos, esto es a manera de introducción. Por lo regular, cuando se nos hace esta pregunta, casi siempre decimos la mala. Y fíjense, hermanos, no es que seamos personas raras o extrañas, ¿no? Fíjense que según los estudios, hermanos, el 75% de las personas prefieren escuchar primero la mala. Y esto tiene un porqué. Se dice, hermanos, que pues cuando se nos da una mala noticia, queremos amortiguar cuando nos dicen, y hay una buena noticia también. Y con la buena noticia pues se amortigua lo que es la mala. Y pues esto es normal, hermanos. Dada la condición nuestra, pues evitamos o buscamos evitar el sufrimiento, o buscamos evitar el dolor en algún área de nuestra vida. Entonces por eso, hermanos, es normal que cuando se nos dice qué noticia quieres, la buena o la mala, pues vamos por lo regular a querer la mala, porque no nos queremos, o si decimos, a ver, dime la buena primero, no vamos a querernos quedar tal vez con un mal sabor de boca con la noticia mala. Entonces, fíjense, hermanos, que durante el tiempo que nuestro Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, hermanos,
Él tuvo diferentes tipos de maneras de hablar según la audiencia, ya lo hemos aprendido, según la audiencia en la cual o a la cual él se dirigía. Por ejemplo, hemos aprendido, hermanos, que con el pueblo de Israel el Señor tuvo un trato amoroso, el Señor tuvo un trato, les habló con misericordia, mostró amor, mostró misericordia. Pero cuando se trataba de tratar con aquellos fariseos que eran duros de corazón, que eran religiosos, que nada más estaban buscando cómo criticar o en qué error buscar o qué error buscarle al Señor, que no lo pudieron hacer, pero con ellos el Señor Jesús fue más duro en su trato, con ellos el Señor fue más tajante con la palabra, los confrontó de una manera, pues Él conocía sus corazones, pero esta palabra que el Señor les habló a ellos también iba acompañada de amor, porque el Señor lo que buscaba era que ellos también procedieran a arrepentirse, por ejemplo los fariseos. Ahora bien, hermano, en los capítulos anteriores, no vamos a leer, pero en los capítulos anteriores al que leímos ahorita del Evangelio de Juan, el Señor se encuentra ya, hermanos, con el círculo íntimo, con sus discípulos que iban a ser los apóstoles que iba Él a establecer ya pues para continuar con el trabajo que el Señor estaba formando en ellos. Y fíjense cómo, hermanos, Él les estaba anunciando pues que Él ya estaba a punto de partir, Él ya se iba a ir de este mundo. Pero en este contexto, hermanos, el Señor una vez más vemos que Él tuvo cuidado. Así como tuvo cuidado de Israel, en este punto también el Señor estaba teniendo un cuidado de los discípulos y les estaba advirtiendo sobre los eventos futuros que iban a venir después de su partida. En el capítulo 13, por ejemplo, hermanos, el Señor anuncia la traición de uno de sus discípulos, Él les avisa. Más adelante también vemos cómo a Pedro le avisó también que lo iba a negar. El Señor estaba preparando sus corazones para los eventos que iban a venir. En el capítulo 14, hermanos, el Señor les infunde confianza a sus discípulos, a pesar de los eventos que iban a suceder. Les infunde confianza a través de su palabra, que su corazón no se turbara, que no se preocupara, sino que confiaran en el Señor, que los eventos futuros no los moviera de la fe en el Señor Jesús. Pero también, hermanos, hay otra buena noticia que el Señor les dice que tras su partida iba a venir el Consolador. Esta era una muy buena noticia, hermanos. Los discípulos, los apóstoles, la iglesia de Jesucristo no se iba a quedar sola. El Espíritu Santo, hermanos, iba a continuar con la obra ahora en la iglesia. A partir del capítulo 15, hermanos, el Señor les hace un llamado a los discípulos también a permanecer en Él, a guardar su palabra, a guardar los mandamientos. Hasta este punto, hermanos, podemos decir que el Señor está dando buenas nuevas, cómo permanecer, seguir confiando en el Señor, no se turben, y una serie de consejos que el Señor les está dando en su palabra. Ahora, hermanos, en el capítulo 15, el Señor comienza a hablar de eventos que iban a venir a la iglesia, porque estos eventos primero vinieron al Señor Jesús, primero fueron al Señor. Y una vez más, hermanos, ahí vemos la misericordia del Señor preparando a sus discípulos. Acompáñeme, por favor, vamos a leer Juan desde el versículo 18 en adelante, por favor, para ver el contexto, hermanos, de lo que estaba pasando aquí. Juan 15, del 18 al 27. Ay, hermanos, me fallan los ojos ya. Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin excusa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. 27, es el versículo con el que empezamos. Y vosotros daréis testimonio también, porque
habéis estado conmigo desde el principio. Como hemos visto, hermanos, el Señor pues estaba preparando a los discípulos y vamos a ver 3 puntos, hermanos. El primero es testigos en medio o testigos en un mundo que rechaza a Dios. Ese es el tema. El primer punto es aborrecidos por el mundo. El Señor Jesús, hermano, cuando estuvo hablando con sus discípulos, Él no les trajo un falso mensaje, hermanos. Él no les trajo unas falsas esperanzas de prosperidad o de bienestar. Él nunca les dijo, entreguen su vida a mí y van a dejar de sufrir. Entreguen su vida a Dios, a servir al Señor y todos sus problemas se han terminado. Nunca les presentó ese mensaje, hermanos, a los discípulos. Nunca les presentó un mensaje para que ellos se sintieran cómodos en el lugar en el que ellos estaban. Aquí estoy cómodo, el Señor predica bien, predica lo que a mí me gusta, me quedo con Él. No, ese no fue el mensaje que el Señor les estaba predicando a ellos. Fíjense cómo, hermanos, por ejemplo, en Juan 6:60, hubo algunos discípulos, no vaya ahí si lo quiere apuntar nada más, pero hubo algunos discípulos que estaban con el Señor y cuando escucharon hablar a Jesús, ¿qué dijeron? Dura palabra es esta, y mejor se fueron. Hubo otros también ahí, hermanos, que pusieron pretextos. Por ejemplo, unos dijeron en Lucas 9, nada más se lo voy a decir, del 57 al 61, hubo uno que primero dijo, iré primero a enterrar a mi padre. Eso dijo. Y luego hubo otro que dijo, voy a ir a despedirme primero. Estaban poniendo pretextos, hermanos, porque al escuchar la palabra, ellos no estaban dispuestos a pagar el precio por seguir al Señor Jesucristo. Y fíjense, hermanos, estos discípulos, por así decirlo, ellos no estaban dispuestos a abandonar la comodidad de su hogar, no abandonar a su familia, sino no abandonar la comodidad que ellos tenían tal vez, a salir de la zona de confort en la que ellos se encontraban. Y pues mejor decidieron seguir como estaban antes. Hubo otros discípulos, hermanos, o otros seguidores de Cristo que lo seguían nada más porque estaban buscando un milagro, porque tenían una necesidad. Algunos otros porque se acuerdan cuando el Señor alimentó, hizo los milagros en las ocasiones que vemos en la palabra de Dios. Algunos otros por eso lo seguían nada más, porque estaban por un interés personal con Él. El Señor conocía los corazones y Él sabía por qué estaban tras Él. Pero ¿qué era lo que pasaba, hermanos? Cuando venía la palabra del Señor, cuando venía la exhortación, como les digo, el Señor hablaba con amor, con misericordia, pero cuando el Señor comenzaba a hablar un mensaje donde ya confrontaba con el pecado directamente, hablaba del arrepentimiento, muchos no aguantaban y mejor se iban, hermanos, abandonaban la fe, abandonaban al Señor y mejor se iban. Hoy en día, hermanos, por ejemplo, se le llama dura palabra también a la que nos confronta con nuestro pecado. Hermanos, cuando nosotros escuchemos una palabra que a nuestros oídos puede ser dura, démosle gracias a Dios, hermanos. Cuando vamos a decir una palabra de exhortación, debemos de darle gracias al Señor, hermanos, porque el Señor está hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones y está trayendo convicción de pecado o de algún pecado que nosotros tal vez estemos cometiendo, hermanos. Por eso debemos darle gracias al Señor. Fíjense, hermanos, el discípulo que es inmaduro va a decir, como estos discípulos, dura palabra es esta, y se va a ir. Aquel que no soporta la exhortación, aquel que no soporta la palabra, va a decir, mejor me voy. Pero si somos discípulos fieles, hermanos, vamos a ver qué respuesta le vamos a dar al Señor. Juan 6, 67 y 69. Fíjense la diferencia de estos seguidores del Señor que pusieron pretextos y se fueron, a la diferencia de los discípulos que hablan en Juan 6, 67 al 69. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la respuesta que dan los verdaderos discípulos del Señor, hermanos. Aquellos que estamos dispuestos a pagar el precio por la gracia del Señor. Aquellos que realmente, hermanos, queremos seguir al Señor Jesucristo. Aquellos que reconocemos que solamente en Cristo hay salvación y que solamente en Cristo hay palabras de vida eterna, hermanos. Aquellos que reconocemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida, hermanos. No hay otro camino para la salvación. No hay, hermanos, no existe.
El verdadero discípulo, hermanos, reconoce que no tenemos a dónde más ir, solamente al Señor. El verdadero discípulo, hermanos, reconoce que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, reconoce que es el Salvador del mundo. ¿Reconocemos esto, hermanos? Pues les tengo una noticia: el mundo nos va a aborrecer a los que realmente creemos en esto, hermanos. Y este es el punto que estamos mirando. Y esto fue lo que el Señor les dijo a los discípulos: si el mundo los aborrece, sepan que a mí me aborreció también, o que a mí me aborreció primero que a ustedes. El Señor Jesús, hermanos, se dedicó a predicar el arrepentimiento. El arrepentimiento fue el primer mensaje, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Él rápidamente, hermanos, empezó a hacer la voluntad de su Padre. Pero en esta predicación, hermanos, Él constantemente, una vez más, mostraba el amor a los demás. Lo mostraba con sus palabras, con su predicación, pero también con sus hechos, con sus obras, con lo que Él hacía por los demás. Hasta ese día, hermanos, nadie había visto un amor así. Nadie había escuchado a alguien que predicara así en esta generación en la que el Señor vino. No habían escuchado, hermanos. No habían escuchado que había un hombre que estaba enseñando que se perdonara al que ofendiera, que se bendijera aquel que nos maldecía. No habían escuchado, hermanos, o habían olvidado el amor al prójimo, que se amaran como ellos mismos. No habían escuchado todo esto, hermanos, y ahora el Señor lo estaba predicando, lo estaba enseñando, pero también lo estaba practicando, hermanos. No nada más lo estaba predicando, practicaba cada palabra que el Señor estaba enseñando en el pueblo de Israel. Fíjense cómo, hermanos, el Señor Jesús mostró interés en aquellos que estaban perdidos, en aquellos que eran rechazados, en aquellos que se sentían menos en la sociedad, en aquellos que estaban enfermos, en aquellos que estaban atormentados por espíritus inmundos, y por un sinfín fue a estos a los que el Señor vino y empezó a predicar y a presentar el Evangelio. El Señor Jesús, por ejemplo, o si mencionamos algunos ejemplos, Él tuvo compasión de la mujer adúltera. ¿Se acuerdan lo que iban a hacer los demás? La trajeron porque querían matarla, es lo que querían hacer, querían apedrearla. Y el Señor Jesús ahí, pues ya hemos leído el relato, lo que pasó y el relato que tuvo con ella. Ahora, ¿la perdonó? Sí, pero también la confrontó con su pecado. Le dijo que ya no estuviera cometiendo este pecado, que ya no pecara de esta manera, y se fue la mujer. No la mataron como querían los demás. El Señor tuvo misericordia de ella, hermano, estoy parafraseando nada más. El Señor mostró su amor, hermanos, a través de sus obras, pues con los necesitados. El Señor Jesús, hermanos, vino a salvar lo que se había perdido. El Señor Jesús vino al pueblo de Israel, hermanos, que se había desviado de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque se habían llenado de mandamientos de hombres, mandamientos que les exigían, que les imponían, y ni ellos mismos los podían obedecer. En todo momento, hermanos, el Señor Jesús mostró amor, aún, hermanos, con aquellos a los que les habló con dureza, como lo decía ahorita. Hermanos, hubo unos hombres, por ejemplo, que vivían con hipocresía, como estos que enseñaban mandamientos. Ellos aparentaban santidad, ellos aparentaban que vivían bien delante del Señor, pero cuando Él vino los confronta, porque Él conocía sus corazones y Él se da cuenta cómo vivían ellos verdaderamente, y también los exhortó, hermanos, también los confrontó con su pecado. Pero esta exhortación, una vez más, hermanos, llevaba un propósito: el arrepentimiento de ellos delante del Señor, que vinieran, que reconocieran, que derramaran su corazón delante del Señor y reconocieran. Eran hombres muy duros, hermanos, como lo estábamos viendo. Sabemos que el Espíritu, bueno, más adelante vamos a ver eso, sabemos que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, pero hay una corresponsabilidad de parte nuestra también, hermanos. No es que le ayudemos al Señor en la obra de la salvación, no. Fíjense, hermanos, los religiosos de la época no pudieron aceptar que Jesucristo era el Mesías, el Salvador del mundo. Ellos no pudieron aceptar que este hombre que ellos miraban era el Rey de Israel. ¿Por qué? Ellos estaban esperando un hombre poderoso, un hombre victorioso, un hombre de guerra, un hombre que los liberara. En este caso, por ejemplo, en este entonces estaban bajo la opresión de Roma y ellos estaban esperando un libertador. ¿Pero qué pasó? Miraron a un señor a un hombre que era hijo de un señor que era carpintero. No, pues imagínense cómo estaban pensando: ¿qué va a ser Jesús? ¿Qué va a ser el Mesías? Él es el hijo de José. No, Él no puede ser el Señor. Los religiosos de la época, hermanos, se equivocaron en muchas formas y se desviaron totalmente de la verdadera adoración a Dios. Y el problema, hermanos, fue que también fueron desviando al pueblo de la adoración verdadera al Señor. Fíjense, hermanos, estos hombres que eran los ejemplos, eran intolerantes, practicaban pecados, hermanos,
que el Señor pues después los confrontó. Eran hombres celosos de una religión, pero alejados de una relación delante del Señor, hermanos. Hasta este momento, hermanos, el Señor Jesús era el que venía recibiendo todos los ataques de estos religiosos. En todo momento, hermanos, por ejemplo, venían a tentarle, no venían y tentaban a los discípulos, por ejemplo, no vinieron con los discípulos para ver si era necesario pagar el tributo, venían con el Señor porque era a la cabeza a la que querían tumbar, por así decirlo, y todos los embates venían contra él constantemente, hermanos. También, por ejemplo, en una de las ocasiones, cuando los discípulos miraban que no se lavaron las manos, ¿con quién vinieron? Vinieron con el Señor también. Una vez más estaban y dale con el Señor. No era con los discípulos, era con el Señor porque Él era el pastor, Él era el que estaba al frente. Ellos eran discípulos de Él y lo estaban siguiendo a Él. Y pues ellos sabían o pensaban al menos que lo iban a poder, ahora sí que, ¿cómo se puede decir una palabra? Agarrar en algo al Señor, ¿verdad? Esa es la ingenuidad que ellas tenían. Los religiosos de la época, hermanos, no podían tolerar las palabras y las acciones del Señor Jesús. No las soportaban, hermanos. ¿Y qué fue lo que provocó en ellos? Comenzó a provocar en ellos un aborrecimiento hacia nuestro Señor Jesucristo. Eso fue, hermanos, en lugar de ver al Señor Jesús y al escucharlo, quedarse sorprendidos o maravillados por cómo hablaba, porque enseñaba como quien tiene autoridad, por la misericordia que tenía por los enfermos, ellos aborrecieron al Señor. Esta fue la conducta que ellos tuvieron delante de Él. Fíjense, hermanos, la palabra aborrecer, fíjense lo que dice y vamos a entender que el Señor, ¿por qué está esta palabra aquí? La palabra aborrecer significa odiar, es decir, al Señor lo odiaban, pero fíjense qué más dice. Habla de tener sentimientos maliciosos e injustificables en contra de otros que sean inocentes. Esa es la descripción, hermanos. Estos líderes religiosos tenían sentimientos injustificados, tenían sentimientos de odio, maliciosos, tenían malicia en su corazón en contra de alguien que era inocente, que no tenía culpa, que no tenía pecado. Eso es, hermano, cómo los líderes religiosos estaban mirando al Señor y cómo estaban aborreciéndolo a Él. ¿Qué estaba haciendo mal el Señor, hermanos? Estaba predicando la palabra, estaba trayendo la salvación al pueblo de Israel. Entonces, hermanos, el Señor lo que les está diciendo a los discípulos es: ustedes se van a enfrentar a personas que los van a odiar, a sus discípulos con los que estaba hablando ahí. Se van a enfrentar a personas que los van a odiar, a personas que van a tener sentimientos malos en contra de ustedes. Van a tener sentimientos malos de manera injustificada, porque ustedes van a estar haciendo la obra que yo les voy a delegar, pero aún ustedes también van a ser odiados. Serán inocentes en medio de personas, de hombres malos que los van a estar odiando. El Señor, hermanos, hasta este momento vemos una vez más cómo Él seguía preparando sus corazones, pero hasta ahí, hermanos, Él era el que seguía recibiendo los ataques una y otra vez. Pero ahora, hermanos, iban a ser los apóstoles. Ya no iba a estar el Señor, ya no iban a ir con Él, ahora iban a ir con los apóstoles, con los discípulos del Señor, a atacarlos a ellos, a quererlos hacer caer en alguna palabra que contradijera la ley. Iban a estar encima de ellos, hermanos. Aplicando esto, hermanos, a nosotros, vivimos tiempos peligrosos, hermanos, tiempos difíciles, en los que a nosotros, hermanos, nos toca ser testigos también, testigos de Cristo, testigos del Señor, en medio de un mundo que rechaza constantemente a Dios, hermanos. Por lo tanto, al ser nosotros también portadores del mensaje, porque todos somos portadores del mensaje, hermanos, no necesitamos nada más el que se para en el púlpito, no, hermanos, todos somos portadores del mensaje de la palabra del Señor. Y al hacerlo, hermanos, pues también vamos a ser rechazados. Este odio, hermanos, también puede venir sobre nosotros, sobre la iglesia. Por eso les digo, el fin no es: ay, hermano, voy a salir tembloroso de aquí. No, y ahorita con el desarrollo del mensaje, el Espíritu Santo nos va a ir hablando y vamos a entender el propósito, hermanos, de todo esto. Vivimos en un mundo, hermanos, que no busca a Dios. Y el Señor a nosotros también nos hace esta advertencia, hermanos, que como discípulos de Él seremos odiados, de tal manera que también las personas tendrán sentimientos, aún dentro de nuestras propias familias, hermanos. Van a venir estos sentimientos, aún la misma familia se va a alejar de nosotros. Y ¿saben qué, hermanos? Aún dentro de los mismos cristianos, porque hoy hay diferentes cristianismos, no que existan, sino que hoy hay diferentes interpretaciones de lo que es la vida cristiana.
Hoy vemos, por ejemplo, muchos cristianos, y yo sé que hay hechos que se han hecho ahora sí que antes de Cristo, pero hoy, por ejemplo, vemos cristianos tatuándose, hoy vemos cristianos asistiendo a bailes, hoy vemos cristianos hasta en vicios. ¿Por qué? Porque al cabo que Dios ve el corazón, dicen ellos, pero pues lo que hay en el corazón es lo que reflejamos afuera. Entonces, hermanos, aún vamos a ser aborrecidos dentro del mismo cristianismo, hermanos, dentro de los mismos cristianos. ¿Qué es lo que dicen? Ay, eres un religioso. No es así. Eso es como a veces se escudan, hermanos. Así que, hermanos, no se aflija cuando le hable la palabra del Señor a una persona, a algún familiar, y la persona lo rechace. No nos aflijamos por eso, hermanos. Oremos por la persona, ¿verdad? Claro que sí. Pero recordemos que el Señor Jesús nos advirtió que esto iba a pasar, hermanos. No se asuste, por ejemplo, hermanos, cuando en nuestros trabajos nos comiencen a atacar. Nos esforzamos por servir al Señor en nuestro trabajo, por ser puntuales, por agarrar el tiempo que nos toca de comida, nada más lo que nos dan, por salir a la hora que nos corresponde salir, por hacer lo que se nos obedece. Y al final nos regañan, nos dicen, oye, esto, y al que no está haciendo nada, por hablando un ejemplo, es al que le suben el sueldo, es al que lo tratan bien, o es el que se la lleva bien. No nos sorprendamos de todo esto, hermanos. Estas pequeñas pruebas en esta área vienen también a nosotros. No nos sorprendamos aún si en nuestro hogar tiene un esposo o una esposa que no es cristiana. Siga adelante, hermanos, porque también ahí, como les decía ahorita, aún en la familia van a venir pruebas, van a venir aflicciones también. Sigamos adelante, hermanos, dependiendo del Espíritu Santo, sirviendo al Señor. Hermanos, tal vez alguna hermana esté batallando en su casa, o tal vez aquí no, o tal vez en los que nos están viendo ahí, tal vez tienen luchas con el esposo por venir aquí a la casa. Eso es tener aflicción, hermanas. Hermanos, de igual manera tal vez estén teniendo aflicción porque venimos a la iglesia. Eso también es tener aflicción, hermanos, pero el Señor nos va a dar la capacidad, la fuerza, y Él nos va a ayudar, hermanos, para ser fiel a Él. Pero también tenemos una responsabilidad ambos de seguir dando testimonio en nuestros hogares, de seguir dando testimonio de Cristo. Amén, hermanos. Demos testimonio también en nuestro hogar. Miren, hermanos, la semana pasada, como les decía ahorita el tema, aprendimos cómo se comporta un testigo de Jesús, del Señor Jesús. Déjeme decirle, hermanos, que este comportamiento, el que aprendimos la semana pasada, por eso decía ahorita la página de la iglesia, ahí puede volverla a saber y volver a escuchar para que agarre el hilo de las enseñanzas. Pero tener el comportamiento del Señor Jesús, hermanos, nos va a llevar a que este mundo nos odie, nos va a llevar a que este mundo nos aborrezca. El mundo no nos va a amar, hermanos. El mundo no nos va a abrazar. Ay, mira qué bien te ves siguiendo al Señor. No, si teníamos amistades del mundo con las que antes andábamos en la vagancia con ellos, antes andábamos en muchas cosas, en muchos pecados, ahora ya no nos van a ni querer hablar, obviamente. ¿Por qué? Porque ya nuestro comportamiento es diferente. Y este comportamiento, hermanos, lleva un rechazo hacia nosotros, pero lleva una aceptación delante de Dios. Y eso es lo que importa, hermanos. Hermanos, necesitamos ser testigos en medio de un mundo que rechaza a Dios. Y por lo tanto debemos de estar preparados y entender que este mundo también nos va a rechazar a nosotros. ¿Van a venir aflicciones? Sí. ¿Van a venir pruebas? También. Pero también, hermanos, estará el Espíritu Santo del Señor ayudándonos, estará la gracia del Señor ayudándonos cada día, hermanos. El versículo 19, hermanos, de Juan, que leímos ahorita, dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Los discípulos, hermanos, una vez más, iban a ser aborrecidos porque ya no pertenecían a las costumbres del mundo, ya no obedecían a las tradiciones del mundo que antes ellos obedecían, ya no andaban en los pecados y en los deleites de su carne, en los que una tras otra o de manera diaria vivían. Ya no. Ya la antigua naturaleza ya no iba a dominar sobre ellos. Ahora era la nueva vida de Cristo, la nueva naturaleza del Señor, la que los iba a llevar a ser diferentes, la que los iba a llevar a tener un comportamiento diferente, mentalidad diferente. Bueno, esto iba a ser un proceso de santificación, pero ya no iban a obedecer, hermanos, a lo que su carne les dictara. Ahora había una gran diferencia entre estos discípulos que el Señor estaba estableciendo a aquellos que creían ser, o hasta ese entonces eran los líderes religiosos, que solamente pues cuidaban lo que era el exterior.
Estos discípulos, hermanos, igual que el Señor, iban a entregar su vida al servicio de los demás. Ahora, pues ya iban a ser apóstoles. Estos discípulos, hermanos, ahora ellos iban a encargarse de mostrar el amor al prójimo. Ahora ellos iban a ser los que iban a perdonar la ofensa. Ahora ellos iban a ser los que iban a bendecir a los que los maldijeran. Ahora ellos iban a ser los que iban a recibir todo el odio del mundo, todo el odio que recibía el Señor Jesucristo. Ahora eran ellos los que lo iban a recibir. Una vez más, el Señor los estaba preparando para esto. Fíjense, hermanos, primera de Juan 2:15, fíjense lo que dice respecto a lo que leímos ahorita. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Aquí viene la razón. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hay una clara advertencia, hermanos, a no amar las costumbres del mundo, que nosotros pues no debemos desear vivir como vivíamos antes de lo que nos sacó el Señor, o de dónde nos sacó el Señor, o de los pecados que el Señor nos perdonó. Nosotros, hermanos, ya no debemos de andar en deleites, en las pasiones desordenadas en las que antes andábamos, y en todos los pecados que una tras otra vez, como ha dicho el pastor Chuy, como fábrica de pecado, estábamos practicando. Ya no es así, hermanos. La palabra de Dios dice que cuando nosotros vivimos amando el mundo, ¿qué? El amor de Dios no está en nosotros. ¿Qué le pasó a Demas, hermanos? Él se dejó vislumbrar y se fue a Tesalónica. Él amó más el mundo, no lo sacó de su corazón, él cayó, hermanos. Escuchó otras cosas y decidió irse, y se fue en pos de lo que su corazón le dictó, no en pos de lo que venía aprendiendo de parte del apóstol Pablo, de parte de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Al final se dio, hermanos, porque amó más el mundo, dice la palabra. Hermanos, para vivir como testigos en un mundo que rechaza a Dios, es necesario desterrar el mundo de nuestros corazones, hermanos. Es necesario que saquemos ya el mundo, hermanos, los pecados que aún tal vez no hemos confesado, pecados que tal vez aún están ocultos, que no nos hemos querido arrepentir, o tal vez pues también pecados que no queremos dejar de hacer. Es necesario que saquemos el mundo, pidiéndole al Señor que nos ayude, que saquemos el mundo ya de nuestro corazón, hermanos, para que podamos vivir un cristianismo diferente, un cristianismo que agrade al Señor, un cristianismo como verdaderos discípulos, hermanos. Vamos a tener aflicciones, sí, va a haber afanes diarios de la vida también, pero nuestros ojos estarán puestos, hermanos, en la cruz. Nuestros ojos estarán puestos en el Señor Jesucristo, hermanos. Y eso es lo que el Señor esperaba de sus discípulos, que fueran diferentes a aquellos religiosos que solamente miraban el exterior. Hermanos, como decíamos, la buena y la mala, el mundo nos va a aborrecer, hermanos, porque no vamos a amar lo que ellos hacen, porque no vamos a practicar lo que el mundo hace. Al contrario, hermanos, iremos en contra de lo que este mundo va estableciendo, iremos en contra, o al menos es lo que debemos hacer, ir en contra de todo lo que el mundo aprueba, hermanos, porque todo lo que el mundo aprueba, Dios lo desaprueba, lo que es terrenal. Por ejemplo, ¿qué dicen? Roba, no pasa nada. Hasta hay un dicho que dice, el ladrón que roba, ladrón, ¿qué? Eso, hermanos, hasta hay dichos así que dicen, no pasa nada, hombre. Hay dichos así, hermanos, pero no, a nosotros no se nos permite robar. El mundo dice, por ejemplo, la vida es solo una y hay que vivirla, hay que disfrutarla. Eso es lo que dice el mundo. No pierdas el tiempo encerrado ahí en la iglesia. ¿A qué vas, hombre? Nomás te están terapiando, así, bueno, con todo respeto lo digo, a mí sí me ha tocado escuchar que dicen, nomás le están lavando la cabeza. No, hermanos, pues sí, ocupamos que el Señor nos lave la cabeza, el corazón y todo, como dice su palabra, ¿verdad? Bueno, ya cuando venimos al Señor de arrepentimiento ya nos lavó con su sangre, pero son dichos que el mundo tiene, hermanos, porque para ellos es una pérdida de tiempo el que nosotros estemos aquí escuchando la palabra, alabando al Señor. El mundo no lo entiende. Como cristianos, hermanos, necesitamos vivir o tener vidas diferentes, como la semana pasada lo aprendimos. Cuando venimos a Cristo va a haber evidencia, hermanos, en nuestro comportamiento, va a haber evidencia en cómo hablamos, va a haber evidencia en cómo nos dirigimos ahora en medio del mundo que es malo y perverso. Antes servíamos a nuestros deseos, antes nos servíamos a nosotros mismos, nos complacíamos en todo lo que hacíamos, pero cuando venimos a Cristo, hermanos, ahora hubo un cambio dentro de nosotros. Ahora, hermanos, cuando pecamos, nos duele delante del Señor. Ahora cuando le fallamos al Señor, venimos a Él en arrepentimiento. Señor, perdóname, yo no quería hacer esto, pequé, me equivoqué, Señor, perdóname.
Pero obviamente esto ya no lo tenemos como una práctica mañana. Ay, Señor, otra vez. Ay, Señor. No, ya no es así. ¿Por qué? Porque ya no practicamos el pecado. Pecamos, sí, pero ya no nos deleitamos en el pecado, ya no buscamos estarlo haciendo de manera deliberada. Antes, por ejemplo, hermanos, estamos acostumbrados a los varones, hermanos y hermanas, pero por ejemplo, bueno, estábamos en pleitos, en iras, celos, contiendas, murmuraciones, envidias y chismes. Hermanos, ahora digo hermanos también, porque también es a nosotros. Chismes, hermanos, abarca, ¿saben qué también? Los programas de espectáculos que salen en las televisiones, tanto en cualquier televisora. Hay muchos programas que nomás se la llevan hablando de la vida de artistas, hablando de qué pasó con este, qué pasó con... Hermanos, esos son programas, y lo digo, de chismes. Nosotros como cristianos y como cristianas nada debemos estar haciendo, perdiendo el tiempo mirando esa clase de programación, hermanos. Amén. Pero de veras, hermanos, y esto es para hombres y para mujeres, hermanos y hermanas, para todos, hermanos, para todos. Cuando Cristo vino a nuestro corazón, hermanos, y comenzamos a escuchar su palabra y a leer su palabra, fuimos confrontados a través de ella. El Señor nos fue mostrando su misericordia, su bondad, pero a través de ella también nos fue mostrando lo que había mal en nosotros, que era todo. Y cómo, hermanos, ofendíamos a Dios, pero por la gracia del Señor, Él nos está transformando y seguimos en este proceso y vamos a seguir en este proceso que es la santificación. Y en este tiempo, hermanos, el mundo nos va a aborrecer, porque ya no vamos a estar viviendo ni apoyando como ellos viven. Hermanos, en este mundo, lo hemos dicho en otras ocasiones, vendrán leyes que el gobierno va a dictar, que van a ser leyes, las vamos a obedecer porque el gobierno lo dice. Bueno, aquellas que no agredan la palabra de Dios, sí, pero si contradicen la palabra de Dios, pues no lo vamos a hacer. Y a eso el mundo nos llama intolerantes, ahí los intolerantes somos nosotros. El mundo, hermanos, o en el mundo, antes teníamos amistades, hoy se han alejado completamente de nosotros. ¿Por qué? Porque ya no tenemos las mismas cosas en común. Ahora las cosas en común las debemos de tener nosotros como cristianos dentro de la iglesia, como la iglesia primitiva. Ahora, hermanos, si predicamos el evangelio, le hablamos del Señor Jesús a una antigua amistad, pues ya no nos quieren escuchar. O a lo mejor nos van a escuchar la primera vez, pero ya no nos van a volver a visitar, o ya no nos van a volver a invitar. ¿Por qué? Pues porque no quieren, hermanos. Vivimos en medio de un mundo que rechaza de manera constante a Dios, pero es necesario también seguirlo predicando, hermanos, porque dentro de este mundo también hay personas que están hambrientos de escuchar la palabra del Señor. También hay personas que nosotros nos acercamos y les hablamos de Cristo. Tal vez nosotros ni pensábamos que iba a escuchar, que iba a atender al llamado, pero la persona aceptó, la persona decidió escuchar del amor de Dios. Hermanos, por eso es necesario mantenernos predicando, hablando el evangelio a los demás. Dentro de, vamos a decir así, dentro de los cristianos, hermanos, de nosotros cristianos, o del cristianismo exterior, hay muchos, hermanos, que parece que el versículo 19 pues lo han arrancado de la Biblia, de no amar el mundo. ¿Por qué? Porque ahora se están usando métodos mundanos para atraer a las personas. Eso lo hemos visto, hermanos. Como les decía en una ocasión, tal vez si no ha escuchado esto, el fin no es asustarle, pero hay iglesias donde permiten fumar. Hay una sala especial porque pues hay hombres que vienen pues con el vicio y pues pobrecitos se están desintoxicando y les permiten que estén fumando ahí. Todos estos son métodos humanos, hermanos, que en muchas iglesias se usan. Claro, cuando venimos a Cristo por primera vez, pues el Señor nos va a perdonar nuestros pecados, el Señor nos va a ir hablando por su palabra lo que es correcto, lo que es malo, lo que agrede al Señor, lo que le ofende a Él. Pero ya dentro de las iglesias, hermanos, permitir que pasen estas cosas, esto es amar el mundo, esto es amar los métodos del mundo, hermanos, también. ¿Y qué pasa cuando nosotros vamos con ellos y les hablamos? Oye, hermano, no es correcto lo que haces, no está bien, no seas religioso, eso, tú estás mal. Lo importante es que las almas vengan a Cristo. Así es como se reacciona, hermano. Como decíamos otra vez con el hermano Chuy, creo que es a lo que se llama el pragmatismo, cuando no importan los métodos, sino que las personas vengan a Cristo como sea. Bueno, claro que venimos a Cristo como sea, pero ya dentro de la iglesia pues no se deben de permitir estas cosas que les decía ahorita. ¿Y esto es por qué, hermanos? Porque dentro del cristianismo no se ha sacado el mundo del corazón en muchas ocasiones y justifican su actuar una y otra vez, hermanos.
Y como decía una vez una persona, al cabo que Dios ve, como decía ahorita también, una persona, yo así lo escuché, al cabo que Dios ve mi corazón. Pues bueno, con eso se justifican, hermanos. Con eso justifican las conductas que tienen, pero con eso también dan evidencia de lo que hay, o damos evidencia de lo que hay en nuestros corazones. Punto número 2, hermanos, testigos perseguidos por causa del Señor. Juan 15, 20 y 21 dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. 21, mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. El Señor Jesús, hermanos, como lo decía una vez más, sigue preparando a los discípulos, sigue preparando el corazón de ellos, y ahora les da otra noticia. No solamente se queda con que iban a ser odiados, ahora les dice: ustedes van a ser odiados, pero también van a ser perseguidos. El mundo los va a perseguir, no los va a dejar en paz, va a estar encima de ustedes. Así estaban encima del Señor. Una y otra vez buscaban cómo tentarlo, una y otra vez buscaban en qué agarrarlo. ¿Por qué? Porque querían acabar con él, según ellos. Después del aborrecimiento, hermanos, viene la persecución, como pasó con el Señor. El Señor les estaba predicando y iban tras él. Ahora los discípulos, los apóstoles, iban a ser perseguidos por predicar el mensaje de Cristo, por predicar el evangelio, por predicar un mensaje de amor. Esa es la realidad, hermanos, y es lo mismo que estamos mirando en estos días. Ellos iban a ser perseguidos, hermanos, sus vidas constantemente iban a estar en peligro, constantemente iban a tener que estar huyendo. Eso no era ser cobardes, no, el Señor les dijo que fueran prudentes, que fueran astutos. En diferentes ocasiones, hermanos, los apóstoles pasaron por persecuciones. Vemos el primer testigo o mártir, ¿quién fue? Esteban. ¿Cómo murió Esteban, hermano? Apedreado, pero ¿cómo murió? Predicando la palabra, predicando un mensaje de amor de parte del Señor. El fin era que los que estaban escuchando esa audiencia se arrepintieran. Los confrontó con el pecado, pero era un llamado de arrepentimiento también. ¿Cuál fue la respuesta? Lo odiaron de tal manera que terminaron matándolo. Esto fue lo que hicieron con Esteban. Fue muerto, hermanos, a causa de predicar a Cristo. Pero también, hermanos, vemos que la persecución la van a sufrir aquellos que guardemos su palabra, es decir, aquellos que obedezcamos su palabra. Esto es lo que estaba pasando con los discípulos. Ellos que habían escuchado al Señor, ahora estaban siendo obedientes a ella. Ahora, cuando ellos predicaran la palabra, iban a ser aborrecidos, odiados, y al final iban a ser perseguidos. Bueno, al final habla de la muerte, ¿verdad? Pero aún con todo y esto, hermanos, el evangelio de Cristo iba a seguir avanzando, el evangelio iba a seguir perseverando, porque nada iba a poder, hermanos, contra el mensaje del Señor. Con todo el odio y con todas las persecuciones, han pasado más de 2000 años y el evangelio de Cristo se sigue predicando. El evangelio de Cristo sigue trascendiendo y va a seguir hasta que el Señor venga, hermanos, gracias a su misericordia. Bendito sea el Señor por eso, hermano. Porque ahí vemos la misericordia de Él, que a pesar del odio, a pesar de la persecución, a pesar de los embates que tuvo la iglesia y que sigue teniendo, el evangelio de Cristo sigue. La historia hasta hoy, hermanos, es igual. El mundo sigue aborreciendo o nos sigue aborreciendo por causa de Cristo. Y eso que ha venido desatando, nosotros aquí, hermanos, lo hemos dicho en otras ocasiones, pero nosotros aquí estamos cómodos. Aquí no ha entrado nadie: hey, callen a ese que está ahí. Hey, aceptan esto, aceptan lo otro, si no, vámonos a la cárcel. Aquí no ha entrado eso, hermanos, pero hay partes en el mundo donde sí está sucediendo. Por ejemplo, en China, no sé si han escuchado, están, por ejemplo, las iglesias que están afiliadas al gobierno, que el gobierno se da cuenta de todo lo que hacen, y están las iglesias que ellos le llaman clandestinas, estas que no se han sometido al gobierno porque les exigen ir en contra de la fe genuina al Señor Jesucristo. Y en muchos otros países, hermanos, el cristianismo está prohibido, hay persecución. La persecución se está viviendo igual en México también. Hermanos, van a venir tiempos donde nos van a querer prohibir hablar, como lo hicieron con los apóstoles. Vienen tiempos, hermanos, donde tal vez ahorita, gracias al Señor, se transmite a través de la tecnología, a través de las páginas que tenemos, pero ya vienen tiempos, hermanos, en los que nos van a censurar. ¿Y qué? Ay, pastor, ¿qué vamos a hacer? Nos censuraron la página. No, el evangelio se va a seguir predicando, porque lo que aquí se predica es para la iglesia local, y por la misericordia del Señor se graba para que nosotros una vez más entre semana la volvamos a escuchar, porque el Señor nos siga hablando, no para que se nos olvide y quede ahí, hermanos, aprovechando, es para que volvamos a escuchar las predicaciones ahí entre semana, para que no andemos escuchando pues
Escuchemos del ministerio, hermanos, ya se nos ha hablado, al ministerio en el que pertenecemos, porque luego puede venir confusión a nuestras vidas. Amén. Amén. Pero bien, hermano, ¿qué va a pasar cuando vengan estos tiempos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir confiando en el Señor, hermanos. ¿Qué va a pasar, hermanos, cuando vengan tiempos de cárcel? Cuando vengan tiempos en los que pues, nos encierren. Una vez escuché al pastor Chuy que dijo, pues ahí me llevan una cobijita, dijo, ahí los espero con una cobijita, decía él, y se ríe. Y esa es la verdad, hermanos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Confiar en el Señor, seguir guardando su palabra y no callar, hermanos. Pero esto siempre en dependencia del Espíritu Santo. Nada es por nosotros, todo va a ser por su gracia, por la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermanos, nosotros también viviremos estos tiempos de persecución. Como les decía, el fin no es asustar, hermanos. Ay, ¿para qué vine? Es la primera vez que vengo y me hablan de persecución. No, al final vamos a ver el propósito una vez más, hermanos. No es que salgamos aquí todos temblorosos, no, sino al contrario, confiando y fortalecidos en el Señor, hermanos, en que Él es el que sostiene a su iglesia. Hermanos, la persecución ayuda también, o el Señor en sus propósitos hace que el evangelio llegue a lugares a donde hoy tal vez no ha llegado. Hay lugares donde todavía no conocen a Cristo, hermanos, eso es una realidad. Por ejemplo, ahorita que hablábamos de la tecnología, hay lugares donde no hay ni siquiera luz, ni siquiera hay internet, pero es ahí, hermanos, donde hay misioneros que el Señor también está levantando y está enviando a predicar su palabra. Pero mientras esto pasa, hermanos, nosotros sigamos fieles al Señor, predicando la palabra a todos, hermanos, con nuestra vida, con nuestro testimonio, testificando de Cristo, hermanos, testificando de Él, no de nosotros, sino testificando de Él. Hermanos, es en las persecuciones donde el evangelio de Cristo se expande, hermanos. La persecución que el Señor Jesús, hermanos, les anunció a los discípulos, a los apóstoles, ¿qué fue el resultado? Que ellos, ¿se acuerdan que el Señor les dijo que tendrían que salir a predicar a los alrededores de Jerusalén? Ellos se quedaron ahí. Cuando vino la persecución, pues tuvieron que salir. Y el evangelio de Cristo comenzó a expandirse, hermanos, alrededor de Jerusalén, a donde el Señor los había enviado, a los lugares aledaños ahí. Hermanos, que el Señor nos ayude, hermanos, porque vivimos o estamos viviendo en medio de una generación que rechaza a Dios, pero como les digo, también dentro de esta generación hay quienes están clamando por venir a Cristo, hermanos, pero muchas veces no lo hacen o no saben cómo, o no tienen cómo, más bien, o no ha habido quien vayamos y les prediquemos. No nos hemos levantado tal vez, hermanos, tal vez no hemos nosotros cumplido el propósito que el Señor ha tenido para nosotros. Pero bien, hermanos, el Señor nos va a ayudar, hermanos, cuando seamos rechazados, porque el mundo no va a soportar las palabras que hablemos. Hermanos, como les decía ahorita, las leyes que vienen para intimidarnos, vienen para silenciarnos. El propósito de ellos es que el mensaje de Cristo ya no se calle, pero una vez más, el mensaje de Cristo va a seguir, porque así lleva años desde que el Señor se fue de este mundo. Que el Señor nos ayude, hermanos, nos dé su fortaleza, nos dé gracia, hermanos, para seguir adelante, perseverando en los caminos del Señor. Hermanos, el propósito de Dios de este mensaje es el mismo que fue con los discípulos, hermanos, advertirnos una vez más de los tiempos y de los eventos que vienen para la iglesia de Jesucristo, de los eventos que vienen para aquellos que permanezcamos fieles por la gracia del Señor en sus caminos. Hermanos, el propósito de este mensaje es que el Señor quiere guardar nuestros corazones en Él, que sigamos depositando nuestras esperanzas y nuestra confianza en el Señor nada más. Que sigamos perseverando a seguir adelante, hermanos, confiando en que Él nos va a ayudar. A veces, por ejemplo, muchas veces lo hacemos, yo lo he hecho, ya he tratado de no hacerlo, pero sí lo ponemos con ejemplo, por ejemplo, válgame, ¿no? Pero por ejemplo con los varones. A veces hablamos de cosas que vemos en las redes sociales o cosas que vemos en las noticias sobre alguna ley que se quiere aprobar o sobre ciertas situaciones que vienen en contra del cristianismo. Hermanos, muchas veces compartimos estas noticias, a veces lo hacemos con temor. ¿Ya viste lo que va a pasar? ¿Ya viste lo que dijo la organización? ¿Ya viste lo que dijo el presidente? ¿Ya viste lo que dijo la alcaldesa? Lo que van a hacer las terapias de no conversión. Eso ya es una ley. Ellos le llaman terapias de no conversión. Va simulado el predicar a Cristo, hermanos.
Ahí va, nos vamos a asustar por esto. Ay, ¿ahora qué vamos a hacer? Claro que no, hermanos. Vamos a seguir predicando la palabra del Señor, ayudados por la gracia y la ayuda del Espíritu Santo, no confiando en nosotros, no, hermanos. Fíjense lo que dijo el apóstol Pablo, hermanos, a los Corintios, lo cantamos ahorita. Segunda de Corintios 4:9. Fíjense lo que fue la biografía de los discípulos, hermanos, lo que fue la biografía de los apóstoles y lo que ha sido la biografía de la iglesia a lo largo de los años y lo que sigue siendo hoy. Segunda de Corintios 4:9 dice: perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Eso lo estábamos cantando ahorita. Y esta fue la vida, hermanos, de los apóstoles después de que siguieron al Señor. Ellos constantemente, hermanos, una tras otra, ellos eran perseguidos, pero el Señor, hermanos, no los había desamparado. Él había enviado al Espíritu Santo a seguirlos ayudando para perseverar. Ellos en ocasiones tal vez fueron derribados. El apóstol Pablo hubo una ocasión que él pensó que ya no iba a salir con vida y salió con vida. ¿Por qué? Por la gracia de Dios, solamente por eso, no por él, por su conocimiento ni por todo lo que él entendía la palabra, no, sino solamente por la gracia de Dios. Esa fue, hermanos, la vida de los apóstoles, de los discípulos, de aquellos que se mantuvieron fieles al Señor, que no se doblegaron al mundo, que no, ¿cómo se dice? Que resistieron los embates que antes venían contra el Señor Jesús, que ahora venían con ellos. Estos apóstoles, hermanos, permanecieron fieles, guiados por el Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron cartas. Por ejemplo, el apóstol Pablo, él fue perseguido, fue odiado. Después de ser odiado, fue perseguido. Después de ser perseguido, fue arrestado. ¿Y cuál fue la reacción de él? Animar a las iglesias a perseverar, a que no se desanimaran, que al contrario, mostrarles que la situación que él estaba pasando era para que el evangelio de Cristo siguiera avanzando. Porque ahí en el lugar en el que él estaba, el apóstol Pablo seguía predicando a los que no conocían de Cristo. El Señor mostrando una vez más los propósitos que tenía para él y para los hermanos que estaban afuera leyendo las cartas que recibían de parte del apóstol Pablo, inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, la palabra dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, hermanos. Esto se lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo, y esto era lo que constantemente, o en lo que constantemente la iglesia primitiva confiaba. Juan 15, 22 y 23, acompáñenme ahí, dice: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Una vez más, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. En los tiempos que el Señor Jesús, hermanos, estuvo, como lo decíamos, hubo líderes religiosos que pensaban que hacían lo correcto delante de Dios. Ellos creían que estaban sirviendo al Señor, pero la realidad es que su corazón estaba totalmente alejado de Dios. No estaban haciendo la voluntad del Señor, al contrario, se habían desviado. Y el problema aquí es que como eran los líderes religiosos, estaban desviando también al pueblo de Israel. Por eso el pueblo ya estaba cansado, ya no sabía para dónde hacerse, para a quién escuchar, a quién oír, ya estaban confundidos. Pablo mismo, hermanos, era un religioso. Ahí está la biografía del apóstol Pablo antes de Cristo. Ahí viene todo lo que él era y cómo después dice que todo eso lo tenía por basura, pero todo eso él pensaba que lo hacía para el Señor. Pablo era un hombre importante también en este grupo en el que él se movía, pero cuando tuvo un encuentro con Cristo, él se dio cuenta que nada de lo que él hacía valía la pena, solamente la obra de Jesús a través de su vida y en su vida, hermanos. Fue hasta ese momento que el apóstol Pablo tuvo un cambio de vida verdaderamente. Fíjense, hermanos, el Señor Jesús constantemente les dijo esto, por ejemplo, en Mateo 15, 8 y 9, yo lo voy a leer. Dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo 15, 8 y 9. Mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hermanos, el Señor Jesús comenzó predicando el arrepentimiento en Israel, pero también este mismo arrepentimiento se los dio a conocer a estos líderes religiosos que estaban desviados ya, alejados totalmente del Señor. También este llamado fue para ellos, que se arrepintieran de sus malos caminos, de sus malas obras y que entregaran su vida a Dios, que tuvieran ese encuentro con Cristo, que tuvieran ese encuentro realmente con el Señor. El Señor, hermanos, los confrontó con la palabra. El Señor los confrontó aún con las obras que Él hacía, hermanos.
Ellos se sentían ofendidos por lo que el Señor Jesús hacía. Y una vez más el Señor, pues, obviamente entendiendo de los tiempos y conociendo los corazones, Él se daba cuenta cómo el pueblo de Israel había sido dañado, había sido herido por estos falsos líderes, porque les ponían cargas que ni ellos, que ni los que las inventaban las llevaban. Entonces el Señor Jesús, hermanos, los confronta y a través de la palabra se quedaron sin excusas. Ellos ya no tenían excusas delante de Dios. Ya habían escuchado al Señor Jesús, ya habían escuchado el mensaje de salvación, ya habían escuchado del amor de Dios, ya habían sido confrontados con su pecado. Ya no había excusa, hermanos. Ya habían conocido al Hijo de Dios, ya lo habían escuchado. Estaba ahí entre ellos, hermanos. Pero tenían un corazón duro, hermanos. Un corazón duro que no se doblegaba ante el Señor. Eran hombres orgullosos, duros en su corazón. No querían obedecer al Señor. Por tanto, hermanos, el Señor les dice, a ellos ya les hablé, bueno, le está diciendo a los discípulos, ya les hablé, ahora ya no tienen excusa y ya no van a tener excusa cuando estén delante de mí en aquel día. Nosotros tampoco vamos a tener excusa delante del Señor, hermanos, cuando estemos delante de Él. El Señor, hermanos, desbarató todos los argumentos religiosos que ellos tenían. El Señor enseñaba con autoridad. Y por esto, hermanos, ellos comenzaron a aborrecer al Señor Jesucristo. Y fíjense, el versículo 23 dice que el Señor Jesús llevaba el mensaje de parte de Dios. Él estaba cumpliendo, hermanos, la voluntad de Dios. Y estos hombres no quisieron obedecer la doctrina de Jesucristo. No quisieron obedecer, hermanos, se rebelaron. Bueno, siguieron en su rebeldía. Hermanos, nosotros necesitamos hablar las verdades del Evangelio, no callarlas en un mundo que se está perdiendo. Muchos ya lo saben, hermanos, ya no tienen excusa delante del Señor. Como decía ahorita, nosotros mismos, hermanos, ya no tenemos excusa para volver al mundo, porque ya escuchamos la palabra del Señor, ya escuchamos del amor de Cristo, ya escuchamos que el Señor un día vino a este mundo, entregó su vida por nosotros. Él murió en la cruz, resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre. Ahora nosotros, hermanos, no tenemos excusa delante de Dios, porque ahora conocemos el Evangelio por su misericordia y por su gracia. Pero afuera hay muchos, hermanos, que ya conocen esto. Hermanos, cuando es lo que le llaman Semana Santa, la misma televisión local da películas de lo que es la vida de Jesús, da películas de su crucifixión, que por cierto, ya se había escuchado que ya quieren quitar esas películas también porque un sector se ofende. Así estamos, hermanos, y así vamos a seguir, las van a terminar quitando. Hermanos, pero, ay, qué pesimista. Hermanos, son los tiempos que estamos viviendo, hermanos, y estamos viviendo en medio de un mundo que rechaza al Señor. Pero, hermanos, nosotros ya no tenemos excusa delante de Dios. Ya nosotros hemos escuchado el mensaje, a nosotros nos corresponde obedecer, ser obedientes, dependiendo de su gracia siempre, como lo aprendimos la semana pasada, teniendo un comportamiento diferente como cristianos también. Ya no podemos seguir teniendo las vidas o viviendo las vidas que antes teníamos, porque ahora el Espíritu Santo está haciendo una obra en nuestros corazones, en cada uno de nosotros. Hermanos, vivimos en medio de un mundo que no tiene excusa ya delante de Dios. Como les decía ahorita, hoy a través de las redes sociales, hermanos, el mensaje, el verdadero evangelio, el verdadero mensaje de Cristo, porque también hay un falso evangelio que no es evangelio, pero el verdadero evangelio, hermanos, está llegando también a muchas personas. Pero muchas personas, ¿qué hacen? Quitan mejor el teléfono, apagan la televisión, cambian la estación del radio, en la estación cristiana, no crean que le cambian a una que es bueno, en el mundo sí, pero hoy, hermanos, el evangelio está llegando a muchas partes, a muchos lugares todavía. No hay excusa, hermano, no hay excusa delante del Señor. Faltan muchos lugares, sí. El Señor lleva misioneros ahí y está levantando misioneros para predicar. Pero, hermanos, cuando estemos delante del Señor, no vamos a tener excusa a nadie, hermanos. Nadie. El Señor va a mostrar su misericordia con todos. Hermanos, cuando nosotros se nos predicó, ¿cómo nos sentimos, hermanos? Nos sentimos confrontados con la palabra, sentimos el amor de Dios, sentimos que el Señor redarguyó internamente nuestro espíritu. En ese momento, hermanos, desde ese momento ya no tenemos excusa delante del Señor, porque ya escuchamos su mensaje. Lo único que nos queda, hermanos, es doblar rodillas delante de nuestro Señor, venir en arrepentimiento si no lo hemos hecho ante el Señor, y aún venir en arrepentimiento como cristianos porque le seguimos fallando al Señor. Necesitamos seguir, hermanos, pidiéndole perdón al Señor,
porque aún no estamos o no somos lo que el Señor quiere que seamos, como nos los han dicho. El mundo tampoco puede poner ningún pretexto, hermanos. Ya han escuchado que un día hubo un hombre que caminó por este mundo, predicó de salvación, predicó el arrepentimiento, mostró su amor de la manera más grande, hermanos, humillándose a sí mismo, siendo obediente hasta la cruz y muerte de cruz, dice su palabra. El mundo ha escuchado esto, hermanos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es parte del evangelio, o es el evangelio, hermanos, es el amor de Dios que ha mostrado. Por si no lo ha escuchado, déjeme decirle que esa es la mayor muestra de amor que Dios mostró al mundo, enviar a su Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros, por toda la humanidad, pero no todos quieren creer. Hermanos, por predicar este tipo de mensajes vamos a ser aborrecidos, vamos a ser perseguidos. Por predicar ¿cómo se dice la palabra? Pero es irónico, hermanos, que por predicar un mensaje de amor, un mensaje de salvación, somos aborrecidos y perseguidos. Pero así está el mundo, hermanos. Ahora sí que un mundo al revés. Estamos en medio de un mundo, hermanos, que muchos no quieren escuchar el mensaje, pero nosotros debemos ser aún así los portadores de la palabra de Dios. Hermano, bueno, pero en cualquier lugar en el que nosotros estemos, hermanos, siempre pidámosle al Señor que nos ayude a compartir el evangelio. Siempre va a haber una persona necesitada, hermanos, y de lo que el Señor nos habla a nosotros, de eso compartámosle a las personas con las que tengamos pues convivencia en algún lugar, familia, o en algún lugar que salgamos. ¿Cómo estamos representando a Cristo nosotros, hermanos? ¿Cómo lo estamos representando? Y aquí puedo hacer una pregunta, hermanos, no se me vaya a ofender. Pero miren, nos aborrecen y nos persiguen porque hablamos la verdad de Cristo, porque testificamos de Cristo, o se burlan de Cristo porque no estamos caminando en la verdad de Cristo. ¿Cuál es la respuesta, hermanos? Cada uno en nuestro corazón la sabemos. Pero ¿cuál es la respuesta, hermanos? ¿Nos aborrecen porque hablamos la verdad o se burlan de Cristo porque nosotros no estamos caminando en la verdad? Basta con ver las redes sociales una vez más para ver todas las burlas, todo. A mí la verdad no me gusta ni ver, hermano. Y sabe que un consejo, cuando sean videos así, hermanos, de que se están burlando del Señor, de que están haciendo circos y espectáculos, de veras, hermanos, no los envíen, hermanos. Abstengámonos de eso mejor. Porque eso de veras, hermano, si a usted no le causa tristeza eso, hay que orar, hermanos, porque no es bueno estarnos enviando esa clase. Y esto es por todos, hermano, porque yo también lo he hecho, yo también he mandado así. Y el otra vez estaba pensando y estaba hablando con mi esposa, creo que sí estaba platicando con ella. Y pues no es correcto, hermanos, porque eso es causa de tristeza para el Señor, lo que estamos viendo hoy a través de las redes sociales. Versículo 24 y 25, hermanos. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. De Juan, Juan 15. No tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido. Fíjense, primero no tienen excusa, ahora les dice, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Esto que el Señor estaba pasando ya estaba escrito, hermanos, ya había sido profetizado. Fíjense, hermanos, el evangelio de Cristo fue acompañado por muchas obras. Predicó el evangelio, siempre el evangelio, el arrepentimiento siempre fue primero. Ahora vemos que en muchas campañas primero son las obras, primero son los milagros y la media hora que queda es para la palabra de Dios. Pero el Señor Jesús no fue así. El Señor Jesús, hermanos, primero la palabra, el arrepentimiento, mostrar el amor y después también las obras que Él hacía. En Mateo 4:23, fíjense, ahí dice, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hermanos, el Señor Jesús recorría a pie todas las sinagogas, hermanos. Él andaba caminando ahí con sus discípulos. Él andaba predicando el arrepentimiento, enseñando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque había una necesidad espiritual primero, hermanos, en las personas. Antes que una necesidad material, física, primero era la espiritual. El pueblo estaba perdido, confundido, estaba alejado de Dios. Y el Señor Jesús, con paciencia, con amor, con ternura, enseñó la palabra a los necesitados. Él conocía los corazones y sabía quiénes buscaban al Señor de manera sincera, pero por todo lo que estaba pasando, lo que decía ahorita todo lo que les imponía los líderes religiosos, pues se habían alejado del Señor.
El Señor Jesús les predicó del perdón, pero también el Señor sanaba a aquellos, fíjense, dice que toda dolencia, toda enfermedad. Sanaba las enfermedades, hermanos, que eran incurables, enfermedades que tal vez la ciencia de aquellos entonces decía, este no tiene remedio. Pues el Señor llegaba y los sanaba con el poder de su palabra. También miraba la fe de ellos, pero Él era el que hacía la obra, Él tenía misericordia. Él sanó, hermanos, Él liberó a aquellos que eran atormentados por espíritus inmundos. No se resistían ante el poder tan grande del Señor Jesucristo. ¿Cómo lo iban a hacer, hermanos? Con la autoridad de su palabra llegaba, lo reprendía y huían. Hermanos, el Señor sanó o le dio vista al ciego. Aquel ciego que era de nacimiento, el Señor le devolvió la vista. ¿Cómo lo hizo? El Señor hizo, si nos pusiéramos a pensar, hermanos, científicamente lo que el Señor hizo ahí fue algo grande, hermanos. Pero aún la ciencia lo desecha, dicen que no. Buscan una explicación lógica a lo ilógico. Bueno, a las maravillas y al poder de Dios. Al sordomudo, hermanos, que ahorita ya no se le puede llamar así, hay una palabra, pero la palabra de Dios sí dice, lo hizo hablar y lo hizo escuchar, le devolvió el sentido del oído. Comenzó a hablar. A aquella mujer que tenía años sufriendo un flujo, la sanó también. Esta mujer llevaba años en esta condición. El Señor, hermanos, hizo muchas obras. No solamente, predicó, pero también mostró su amor, sanando al enfermo, sanándolo de toda dolencia, dice, pero también de toda dolencia espiritual, por medio del perdón. Había personas que estaban heridas, afligidas, porque no sabían cómo obedecer a Dios, cómo acercarse al Señor. Y el Señor a estas personas fue y les predicó y les mostró su amor. Y por esta causa, hermanos, el Señor fue aborrecido. Qué incongruencia, ¿no, hermano? Aquel que vino y mostró el mayor amor a este mundo fue aborrecido por esto que hacía. Marcos 3, 5 y 6, fíjense, hermanos, aquí está un ejemplo de la respuesta incongruente. Marcos 3, 5 y 6. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecidos por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, fíjense, hermanos, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él, contra Jesús. ¿Para qué? Para destruirle. Hermanos, el Señor acababa de hacer un gran milagro, hermanos, frente a ellos. Aquel hombre de la mano seca, hermanos, le fue restaurada. Este hombre, sin duda, hermanos, sufría a causa de la condición de su mano, sufría rechazo y un sinfín de cosas más. Y el Señor Jesús tuvo misericordia de él. Los líderes estos religiosos, los fariseos, no vieron la obra del Señor en el necesitado. Ellos vieron que el Señor había quebrantado la ley y había que destruirlo. Es como ellos pensaban. ¿Por qué? Porque eso es lo que había en su corazón. En su corazón había asesinato, había homicidio, había un celo falso a Dios. Ellos no pudieron ver, hermanos, la misericordia que el Señor tenía hacia los enfermos. Hermanos, si nosotros vivimos en un mundo, una vez más, que rechaza a Dios, hoy el Señor, hermanos, sigue perdonando pecados. Hoy se sigue predicando el arrepentimiento en las iglesias, como decía ahorita, a través de internet y de muchas maneras. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? El mundo se sigue ofendiendo. Sigue el mundo, muchas personas, sin tolerar este mensaje de amor. Hoy el Señor sigue haciendo sanidades en iglesias. Hoy el Señor sigue haciendo milagros en las familias también, según su voluntad. Hoy el Señor sigue haciendo muchas obras, hermanos, a nosotros los cristianos. Y el mundo dice no. ¿Qué pasa cuando una persona que viene de vicios, de drogas, de alcohol, o de otros pecados, el que usted se imagine, viene a Cristo, a los pies de Cristo? El Señor lo va a perdonar. Si venimos con un corazón arrepentido, el Señor nos va a perdonar. Y vamos a nuestra casa y llegamos con la palabra de Dios. Alguien en la iglesia nos regaló una Biblia. Mira, mamá, mira, papá, mira, hermano, esposa, hijos, mira, el Señor me perdonó, el Señor cambió mi vida. Ya no traigo, vamos a decir, lo que sea. Ahora traigo la palabra de Dios bajo mi brazo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Eres cristiano? Sí, mira, por la gracia de Dios. No, yo no te quiero así. Ya nos vas a empezar a nosotros a predicar de tu Jesús. Hermanos, el mundo sigue aborreciendo a Dios. Eso sigue pasando hoy, hermanos. Claro, con los cristianos verdaderos. Hermanos, el mundo no quiere aceptar que el Señor Jesús puede hacer el milagro de la salvación. Es más, dicen, ¿salvos de qué?
Si yo soy bueno, una vez más, no tomo, no fumo, no bebo, no le pego a mi esposa, no robo, no me meto con nadie, respeto al prójimo. El cielo, hermanos, no es por nuestras obras. El cielo es por lo que Cristo, la vida eterna es por lo que Cristo hizo, como lo aprendimos ayer en los matrimonios. Es porque somos justificados por medio de Cristo. Pero esa es la mentalidad del mundo, hermanos. Y no es así. No es por nuestras obras y no es por lo que nosotros hacemos. Pero el mundo, hermanos, sigue rechazando al Señor aún en estos tiempos. Hermanos, el mundo sigue aborreciendo a aquel que solamente quiere liberar sus almas del infierno. Digo sus almas porque nosotros aquí estamos como cristianos renovados y regenerados, ¿verdad? Pero también el Señor nos libró a nosotros. Y el mundo sigue aborreciendo este mensaje, sigue rechazando el amor de Dios una y otra vez. De manera deliberada, hermanos, sin causa nosotros mismos, no nada más el mundo. Muchas veces sin causa nosotros mismos seguimos rechazando al Señor. Porque eso también lo podemos hacer nosotros. Cuando persistimos en no abandonar un pecado, cuando persistimos en seguir viviendo un cristianismo, como hay un tema también ahí, hermanos, que ahora sí que como dice un hermano, casi salimos arrastrando a mi manera, cuando vivimos un cristianismo a la manera de nosotros, a lo que yo creo que es correcto. Hermanos, también ahí rechazamos al Señor. Hermanos, el mundo aborrece al ser más santo, más puro, más amoroso que ha pisado esta tierra, hermanos. Al inocente, como dice, fue aborrecido, hermanos, sin causa alguna. No tenían ninguna excusa, hermanos, ahora, o no van a tener, y no vamos a tener ninguna excusa delante de Dios. Hermanos, nosotros también seremos aborrecidos, pero sigamos adelante, hermanos, perseverando en el Señor, dependiendo de su Espíritu Santo. Sigamos hablando del Evangelio de Cristo, hermanos, en medio de un mundo que lo rechaza. Créanme, hermanos, hay personas que también, bueno, créanle la palabra del Señor, hay personas que también están necesitadas de escuchar el Evangelio de Cristo, aunque a veces los vemos así duros o duras, o a veces vemos personas así que hasta nos da, quién sabe qué acercarnos. Hermanos, dentro de ellos hay un espíritu que está clamando por salvación, pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Último punto, hermanos, ya es más corto. ¿Cómo permanecer siendo testigos en un mundo que rechaza a Dios? Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Miren, hermanos, voy a omitir el nombre porque saben, pues no nos gusta darles fama a los autores, ¿verdad? Pero fíjense esta frase, hermanos, esta frase la dijo una persona. La iglesia, en la ausencia del Señor Jesús, es el instrumento del testimonio de Cristo. Por lo que los cristianos, ¿cuántos cristianos hay aquí? Amén. Por lo que los cristianos debieran en toda su vida y conducta ser verdaderos testigos del Cristo rechazado. Hay mucha verdad en esto, hermanos, es una verdad. ¿Cómo podrían los apóstoles, hermanos, continuar con el ministerio de Cristo siendo testigos si a Cristo mismo lo rechazaron? ¿Cómo iban a escuchar a los apóstoles si a Jesús, al Señor Jesucristo, no lo escucharon? ¿Qué iban a hacer ellos? ¿Cómo lo iban a hacer? ¿Cómo se iban a mover ellos si al Señor Jesús lo odiaron, a ellos también los iban a odiar? ¿Cómo iban a predicar el mensaje de salvación si aquí el Señor les está diciendo, ustedes los van a odiar, a ustedes los van a perseguir? ¿Cómo le iban a hacer, hermanos, los apóstoles? ¿Cómo iban a predicar a Cristo? ¿Cómo iban los apóstoles a poder llevar a cabo la tarea que el Señor les estaba encomendando? ¿O cuando el Señor se fuera? Número uno, hermanos, confiando en la obra del Espíritu Santo. Ahí está, hermanos, el propósito del mensaje. No es por nuestras fuerzas, no es por nosotros, no es por la capacidad intelectual o el valor, el coraje que tenemos, el carácter que nos vamos a enfrentar al mundo. No, hermanos, nada es por nosotros. Una vez más, ayer lo aprendimos. Es porque confiamos en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. La palabra de Dios dice, hermanos, pero cuando venga el Consolador, el Señor Jesús, ahí con esta frase el Señor Jesús estaba preparando a sus discípulos también para la venida del Espíritu Santo. En Juan 14:26, en la serie anterior, hermanos, hubo la fidelidad de Dios en la obra del Espíritu Santo o en el Espíritu Santo. Fueron 4 temas, hermanos. Ahí están en la página una vez más. Ahí se habló este versículo, Juan 14:26, yo lo leo en Nueva Traducción Viviente, dice, pero cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. La palabra consolador, hermanos,
Se refiere al abogado defensor, ya la traducción viviente así lo trae. Pero en este versículo, hermanos, la palabra más así es al que socorre. Eso es lo que está diciendo, hermanos. Y esto es lo que el Espíritu Santo haría con los apóstoles. El Espíritu Santo los iba a socorrer en medio de todo este odio, en medio de toda esta persecución, de este rechazo que iba a venir sobre ellos y sobre la iglesia. El Espíritu Santo los iba a capacitar, los iba a socorrer para que ellos perseveraran predicando la palabra del Señor. Dios enviaría, hermanos, al Espíritu Santo para estar al lado de, ese es el Paracletos también del que habla el significado de la palabra consolador, el que está al lado de. Él iba a estar al lado de los apóstoles siendo su defensor, siendo su abogado, siendo el que los socorre. Así estaría, hermanos, cuando el Señor ya se fuera. Iba a estar así en los momentos de angustia. Cuando ellos comenzaran a recibir persecución, odio, aborrecimiento, el Espíritu Santo iba a estar al lado de ellos, ayudándolos. Cuando vinieran las acusaciones falsas, el Espíritu Santo les iba a dar qué hablar también para defenderse de las falsas acusaciones que vinieran. Cuando vinieran las persecuciones, hermanos, el Espíritu Santo iba a estar al lado de ellos, los iba a socorrer para cómo tenían que moverse la iglesia, cómo tenían que dirigir a la iglesia también. Aun cuando su vida corriera peligro, hermanos, el Espíritu Santo iba a estar con ellos, el Consolador estaría a su lado. Fíjense, Lucas 12, 11 y 12 dice, Lucas 12, 11 y 12. Y cuando sean sometidos a juicio en las sinagogas y delante de gobernantes y autoridades, no se preocupen por cómo defenderse o qué decir. El 12, ahí está, hermanos, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que hay que decir. Ahí está, hermanos, el Espíritu Santo. El Señor les advirtió y les dejó claro que esto iba a pasar, que iban a ser sometidos a juicio. No les dijo, si un día son sometidos a juicio, no, les dijo, cuando sean sometidos a juicio. Es decir, les estaba dando la seguridad de que iban a ser llevados, de que iba a haber aflicción, de que iban a sufrir a causa de Cristo. Pero en todo esto, hermanos, el Señor no los engañó, pero en todo esto el Señor les dejó bien claro que el Espíritu Santo estaría con ellos, los iba a fortalecer, los iba a guiar aún en medio de todos estos eventos, porque el Espíritu Santo iba a ser el consolador, el ayudador, el abogado. Hermanos, estas enseñanzas que fueron para los discípulos, para los apóstoles después, también son para nosotros. Han pasado a través de los siglos, hermanos, por medio de la palabra de Dios, y nos han alcanzado a nosotros, hermanos. Los discípulos sufrieron, nosotros también vamos a sufrir. Si les dijeron o les presentaron un evangelio en el que sus problemas se van a acabar, en el que nuestros problemas se van a acabar, en el que vamos a dejar de sufrir y que vamos a vivir un mundo color de rosa, nos mintieron, hermanos. No es así. Ahí está la evidencia en la palabra de Dios, y no es una predicación pesimista, hermanos, es lo que la palabra de Dios dice, y el fin es, el propósito de la palabra es que el Señor quiere preparar nuestros corazones, hermanos, porque estos tiempos sin duda ya llegaron y están por llegar a estos lugares, hermanos. Vamos a ser aborrecidos también nosotros, hermanos, por predicar el evangelio, pero no se preocupe, el Espíritu Santo va a estar guiándonos, hermanos, a toda verdad, a toda justicia. El Espíritu Santo nos va a dar palabra para hablar. El Espíritu Santo, hermanos, nos va a dar las fuerzas. El Espíritu Santo nos va a capacitar, hermanos. Gracias al Señor por el Espíritu Santo, hermanos, que día tras día está con nosotros. Gracias al Señor que está con nosotros. Hermanos, vivimos en un mundo que rechaza a Dios. Por lo tanto, hermanos, una vez más nos van a rechazar. Van a venir situaciones difíciles, hermanos. Confiemos en la ayuda del Espíritu Santo. No nos alarmemos cuando miremos noticias. No nos alarmemos cuando miremos algún post en el Facebook de eventos. No, oremos, hermanos, oremos como por nosotros, como iglesia local, para que cuando vengan estos tiempos aquí, el Señor nos fortalezca para permanecer unidos en Él, a Él, para que como iglesia, hermanos, no nos desviemos de la fe y estas pruebas no nos lleven a alejarnos del Señor. Hermanos, permanezcamos siendo testigos fieles en un mundo que rechaza a Dios, como lo hizo el Señor, como lo hicieron los discípulos, como lo hicieron los apóstoles. Vendrán tiempos difíciles, hermanos, pero confiemos en Él. Y ese es el segundo y último subpunto, hermanos, del último punto. El resultado de confiar en el Espíritu Santo. Juan 15, 27, Lucas iba a decir. Juan 15, 27. Y vosotros daréis testimonio también, que fue el versículo con el que empezamos, porque habéis estado conmigo desde el principio. Hermanos, el resultado de confiar en la obra del Espíritu Santo es que los apóstoles iban a hablar del Señor. Ellos habían estado con el Señor Jesús, aprendieron de Él.
Ellos estuvieron con el Señor Jesús desde que Él empezó su ministerio. Ellos fueron testigos de las maravillosas obras. Ellos fueron testigos del maravilloso poder de Dios en el pueblo de Israel. Ellos miraron, hermanos, cómo el Señor hablaba con los fariseos, cómo el Señor presentaba defensa. Bueno, más bien los que se querían defender eran nosotros, ¿no? Que ponían pretextos. Pero los discípulos miraron las obras del Señor. Ellos miraron el amor que el Señor Jesús tuvo con los pecadores, con ellos mismos. Ellos eran una evidencia del amor de Dios. Nosotros mismos lo somos. Los apóstoles fueron testigos de las veces que el Señor fue tentado para hallarlo en algo de qué acusarlo, porque lo querían destruir. Pero fueron testigos cómo el Señor respondía con sabiduría. ¿Y qué pasaba con los que venían a tentarlo? Se iban maravillados, porque no tenían más que decirle. Los apóstoles, hermanos, fueron testigos de aquel sermón del monte, que es la base del cristianismo, hermanos. Ahí el Señor habló, léalo, está en Mateo. Ahí, hermanos, ellos estuvieron también ese día escuchando los principios básicos del cristianismo, de la vida cristiana. Ellos fueron testigos del amor, de la pasión, de la entrega del Señor Jesús. Ellos fueron testigos de las largas jornadas, hermanos, que el Señor pasaba de una ciudad a otra, predicando el evangelio. Ellos estuvieron en ¿cómo se puede decir? Pues en un discipulado intenso, hermanos, de 3 años, corto, pero absorbieron, hermanos, lo más que pudieron, pero siempre guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahora ellos se iban a quedar representando a Cristo, siendo testigos. Era necesario que ellos vivieran como Cristo, pero era necesario que ellos confiaran en la obra del Espíritu Santo. Si mis hermanos de alabanza van a pasar. Esta misma, hermanos, esta misma encomienda es para nosotros mismos también como cristianos en estos tiempos. Para poder, hermanos, testificar de Cristo, necesitamos confiar en la obra, en el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. Confiar que todo es por Él, nada es por nosotros. Necesitamos creer, hermanos, que Dios está obrando en la iglesia aún hoy, aún cuando vemos tanta maldad, aún cuando vemos un aborrecimiento a la iglesia, al Señor, aún cuando miramos un aborrecimiento a su palabra. Confiemos, hermanos, en que el Señor está obrando hoy en estos tiempos también. Hermanos, nosotros no fuimos testigos oculares, pero somos testigos por medio de su palabra, hermanos. Aquí están los hechos del Señor, aquí está el amor del Señor, aquí está la obra de Jesucristo en la cruz. Somos testigos por medio de la palabra de Dios y ahora la hemos creído, gracias al Señor. Hermanos, el Señor sigue obrando en su iglesia, sigue obrando con milagros, pero principalmente a través de su palabra. Hoy se sigue predicando el arrepentimiento, se sigue predicando el amor al pecador, el amor que Cristo tuvo en la cruz. Hermanos, esto es lo que debemos hablar al mundo, pero siempre entendiendo que vamos a ser rechazados. No importa, hermanos, cumplamos con la tarea que el Señor nos ha enviado a ser testigos fieles de Jesucristo. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. No nos podemos callar, como una alabanza antigua decía, no nos podemos callar, llevando luz y esperanza. Hermanos, vamos a ser rechazados sin duda, pero el Espíritu Santo es el que va a convencer al mundo de pecado, no nosotros. Nosotros solamente vamos a exponer la palabra, a hablar la palabra, a presentar a Cristo, pero el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra. Y ya cada quien, hermanos, como decía ahorita, el mundo tiene una corresponsabilidad en la decisión que toma, en lo que hace, hermanos. Si endurece su corazón como estos líderes religiosos, o son como estos discípulos que decidieron seguir al Señor. Hermanos, es nuestra responsabilidad en medio de un mundo que rechaza a Dios, seguir dando testimonio, hermanos, como cristianos. Ya no podemos seguir jugando, hermanos, a ser cristianos el domingo y el lunes volver a ser como somos todos los días o como éramos antes. Ya no podemos seguir jugando, hermanos, a los cristianos. Confiemos, hermanos, en la obra del Espíritu Santo. Él es nuestro ayudador, hermanos. Conclusión: en los tiempos que el Señor Jesucristo vino a este mundo, hermanos, el Señor se dedicó a predicar el arrepentimiento. El Señor trajo las buenas nuevas de salvación a un pueblo que se había desviado de la verdadera adoración a Dios. Habían sido influenciados por falsos líderes religiosos que solo se preocupaban por lo moral, por lo exterior, por verse bien ellos y aparentar.
pero no se preocupaban por el corazón, ni por el de ellos, ni por el de los demás. Y fue en este proceso, hermanos, donde el Señor Jesús escogió a 12 hombres, a 12 discípulos que más tarde serían sus apóstoles, o la base del cristianismo, de lo que hasta hoy somos, hermanos. De veras, miren, gracias a Dios, pero se me enchina la piel así cuando nos vemos así, o los veo, nos vemos nosotros y decimos, pues somos el fruto de Cristo principalmente, y de hombres fieles que perseveraron en la persecución, en medio del odio, no se callaron y perseveraron, hermanos, por la obra y la gracia de Dios. Estos hombres, hermanos, caminaron con el Señor, aprendieron de Él, siguieron su ejemplo y continuaron la obra del Señor Jesús cuando Él se fue. El Espíritu Santo los guió. Sin duda estos hombres pasaron luchas, aflicciones. Al final, todos sabemos, hermanos, ya ahí no hay niños, ¿verdad? Llegaron a la muerte, excepto el autor de este libro, bueno, es el Espíritu Santo. Pero todos fueron mártires, todos fueron testigos de Cristo hasta la muerte. Hasta ahí llegaron. ¿Por qué? Porque el mundo no soportó escuchar el mensaje. Los aborrecieron, los odiaron, siendo inocentes ya delante de Dios, y los llevaron a la muerte también a ellos, hermanos. El Señor Jesús en su misericordia se encargó de preparar el corazones de sus discípulos, porque estos eventos iban a venir. Y en esto nos damos cuenta del gran amor de Dios que tuvo con ellos, el gran amor que tuvo el Señor al estarlos enseñando, al estarles advirtiendo de los tiempos que venían, pero también la promesa que les hacía el Espíritu Santo. También en Juan vemos que el Señor les prometió que el Señor iba a preparar morada para ellos. Esas eran las buenas, hermanos, que el Señor les estaba dando. Hermanos, aplicando esta obra, hermanos, el Señor la seguirá llevando a cabo. La iglesia, hermanos, va a seguir llevando a cabo esta obra. ¿Pero quién? Aquella iglesia que no tema a predicar a Cristo cuando vengan las aflicciones, las pruebas, las luchas, las persecuciones, el aborrecimiento que ya estamos viviendo. Esta iglesia va a seguir llevando, hermanos, esta obra de Cristo por medio del Espíritu Santo. Él es el que nos va a capacitar, Él es el que nos va a ayudar a permanecer fieles, hablando las verdades del Evangelio de Cristo. El Señor, hermanos, fue aborrecido, los apóstoles fueron aborrecidos. ¿Qué cree? Nosotros vamos a ser aborrecidos también, hermanos, porque el mundo rechaza a Dios. Por lo tanto, hermanos, el mundo también va a rechazar nuestro mensaje, pero va a haber muchos que también van a aceptar el mensaje de Cristo. No nuestro mensaje, el mensaje de Cristo. Hermanos, que el Espíritu Santo nos ayude, hermanos, a perseverar, a seguir predicando al Señor, a ser testigos fieles, verdaderos del Señor Jesucristo, hermanos, fieles cada día que vivamos en esta tierra. Hermanos, que el Señor nos ayude a seguir predicando que el Señor es el camino, la verdad y la vida. Necesitamos seguir testificando esto, hermanos. Necesitamos seguir testificando la obra de la cruz del Señor Jesús. Hermanos, vivimos en medio de un mundo que rechaza a Dios, pero también necesitan a Dios, hermanos. También el mundo necesita un arrepentimiento en sus corazones, como un día nosotros venimos a Cristo. Sigamos predicando a Cristo, hermanos. Este es el propósito, que aún en medio de la aflicción y de todo lo que venga, que el Señor nos mantenga, hermanos, que el Señor nos capacite y que el Señor nos siga ayudando en medio de un mundo que rechaza a Dios. Tal vez no ha escuchado, o tal vez es la primera vez que usted escucha este mensaje. El propósito de Dios no es asustarle. El propósito de Dios no es crear en usted uy, ¿para qué vine? No, déjeme decirle que el Señor Jesús, Dios Padre, envió a su Hijo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la mayor muestra de amor del Señor con el mundo. Envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Nosotros, hermanos, estábamos condenados a una eternidad sin Cristo, pero el Señor aplacó la ira de Dios ahí en la cruz. Primera de Juan, es el último versículo que leo. Primera de Juan 1:9. ¿Qué hay que hacer entonces? Ya hemos escuchado que Dios perdona, que el Señor perdona, que el Señor capacita, que el Señor nos quiere librar de todas estas, bueno, no librar, sino estar con nosotros. Ya escuchamos que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, ¿ahora qué debo hacer? Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El llamado del Señor hoy sigue siendo el mismo, hermanos: el arrepentimiento.
si no lo hemos hecho, o tal vez la reconciliación, o tal vez, hermanos, estamos siendo testigos fieles del Señor, o estamos siendo testigos, pero en el camino hemos sido infieles a Él. No sé, hermanos, el Señor conoce el corazón de cada uno de los que estamos aquí, y cada uno de nosotros sabemos cómo estamos delante del Señor. Hemos fallado, hermanos, todos lo hemos hecho. Pero, hermanos, los brazos del Señor, los brazos de amor, hoy siguen estando abiertos para todo aquel que cree en el sacrificio de Cristo. Solamente es necesario venir a Él, confesar nuestros pecados y arrepentirnos, hermanos, delante de Él. Hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos capacite y que el Señor siga perfeccionando la obra que ha empezado en nosotros, y lo va a hacer porque su palabra lo dice. Amén, amén. Vamos a dar gracias a Dios, hermanos, y voy a dejar el lugar. No sé si va a ser el hermano Chuy o el pastor, pero voy a dejar el lugar. Señor, gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor, porque en ella encontramos consuelo, Señor. En ella encontramos fortaleza. En ella encontramos el propósito, Señor, que tienes para nosotros, Señor. Gracias, mi Dios, porque hoy hemos entendido, Padre, que aún viviendo tiempos difíciles, aún viviendo tiempos que humanamente los podemos en la carne tal vez hasta asustar, pero hemos entendido, Señor, que tu Espíritu Santo va a estar con nosotros todos los días, porque así lo prometiste. Señor, cuando vengan los tiempos de aflicción, cuando vengan los tiempos de prueba, tú vas a estar con nosotros, Señor. Gracias por eso. Somos inmerecedores, pero es por tu gracia y por tu misericordia, Señor, y sabemos y confiamos que así lo vas a hacer. Señor, yo te pido, Señor, que nos sigas ayudando, Señor, a permanecer en este mundo que te rechaza, Señor, constantemente, pero aún así que nos ayudes a permanecer, Señor, predicando tu palabra al necesitado. Señor, perdónanos porque nos ha faltado mostrar el amor al necesitado, el amor al caído, Señor. Perdónanos, Padre, porque te hemos fallado, Señor. Pero ayúdanos, Señor. Hacemos un compromiso delante de ti. Bueno, yo lo hago, Señor. Hacemos un compromiso delante de ti, Señor, a ser testigos fieles, Señor, pero siempre confiando en ti, no en nosotros, confiando en la ayuda, Señor, y en la dependencia de tu Espíritu Santo, Padre. Señor, yo te pido que esta palabra obre en nuestros corazones, Señor, consuele nuestros corazones, anime nuestros corazones, Señor, que tu palabra en esta tarde, mañana, Señor, haya hecho la obra completa. Señor, confío en tu Espíritu Santo, Señor, en que así será, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias y decimos amén, amén. Dios les bendiga, hermanos.